Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos nuevamente en nuestro podcast Conocimientos de Montaña. El proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur es quien promueve esta iniciativa, esta conversación. Hoy día estamos con Luis Lara Pulgar. Hola Luis, ¿qué tal? Hola Patricio, ¿qué tal? Vamos a conversar hoy día sobre geología, sobre volcanes, sobre el territorio Andes del Sur, y lo primero que voy a hacer es presentar a Luis. Doctor Luis Lara Pulgar, geólogo, magíster en geología y doctor en ciencias de la Tierra, académico del Instituto de Ciencias de la Tierra de la Universidad Austral. ¿Hace cuánto rato ya estás acá? Jornada completa, digamos, desde el 2023, ya. Pero 2 años antes había empezado a hacer un curso, digamos, como profesor externo. Perfecto. Eres investigador además del Instituto Milenio Kellar de Volcanes. Se ha dedicado Luis a estudiar el vínculo entre tectónica, volcanismo y riesgo geológico en Chile. Fuiste jefe de la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Cernagiomín y actualmente vives en Curarrehue, entre Curarrehue y Valdivia. Sí. Ya, perfecto. Bueno, Luis, lo primero es, a propósito de esta... Hablábamos ayer hablamos de los Andes del Sur y de sus características, pero no la habitamos cotidianamente. ¿Qué significa vivir en Curarrehue hoy día para ti? ¿Cómo te toma eso? ¿Qué pasa con ese vínculo con esa montaña? Sí, es bien importante para mí. Yo siempre lo menciono, no solo, digamos, como por excentricidad, digamos, qué sé yo, diferenciarme de otras maneras de vivir, digamos, sobre todo en zonas urbanas. Es una experiencia que es interesante porque vivir en las zonas rurales en general, en particular en territorios de montaña que suelen ser un poco más aislados de los servicios básicos, en fin, no sé, todo tarda más o hay que resolver problemas cotidianos diferentes. Tiene para mí la cuestión como simbólica de que es, en particular el lugar donde vivo, el lugar donde hice mi tesis de pregrado, acerca como de un volcán que trabajé, digamos, ese tiempo. ¿Dónde estudiaste el pregrado? Estudié en la Universidad de Chile, geología, y estudié el volcán Lanín, es parte del Parque Nacional Villarrica, y entonces siempre he estado de alguna manera ligado, no sé, uno vuelve como a los casos de estudio originales o los temas que le interesan. Y vivir cerca de esos lugares tiene, digamos, como de alguna manera una cierta ventaja práctica por la cercanía, pero también porque uno no deja de asombrarse, digamos, las cosas que observa ahí. Yo intento que mis estudiantes desarrollen temas en el entorno de esos lugares, entonces también facilita un poco algunas cosas, pero además permite tener una conexión, digamos, más directa, más cercana con la gente que vive en esos lugares, y sobre todo cuando uno trabaja en temas que vinculan la ciencia básica con el riesgo. Es distinta la perspectiva cuando uno vive en los lugares. Yo, de hecho, a lo largo de mi vida, digamos, profesional, he cambiado un poco la percepción respecto a la que pude haber tenido al inicio, digamos, que percibía que era como la que dominaba en el sentido de sobreestimar de alguna manera el riesgo, o siempre estar en esa posición de recomendar restricciones más fuertes, que a la distancia parece razonable, pero que en la práctica, en la vida cotidiana de las personas, cada una de esas restricciones tiene efectos familiares, económicos, sociales, de toda índole, digamos. Entonces he ido ajustando eso, y por eso también me interesa como hacerlo, digamos, bien o rigurosamente, digamos, no subestimar, pero tampoco sobreestimar, porque tiene consecuencias, digamos, que muchas veces no apreciamos a la distancia. Claro, entonces no es solo en el fondo es una perspectiva científica, pero también una perspectiva humana del habitar, de lo local. Ya te vuelves un local, eres un local en un sentido,
Y claro, porque Curarrehue es un triángulo, ¿no? Entre el Villarrica, el Lanín y el Soyipulli, más o menos por ahí está ubicado ese valle. Por el norte tiene el Soyipulli. Claro. En realidad, bueno, de una forma bien irregular, pero es casi un rectángulo, es muy larga y angosta, digamos, pegada a la frontera. La forma de la comuna, ese valle. La comuna. Claro, son dos valles, digamos, o sea, el valle del río Trancura, pero también es el río Maichín que viene del norte y se juntan cerca de la localidad de Curarrehue. Entonces, es una franja bien extensa que tiene un porcentaje de terreno montañoso, digamos, escarpado, digamos, que no es fácilmente habitable, que por lo mismo conserva mucho del bosque nativo, mucho más que las comunas vecinas, porque se salvó básicamente de la explotación en su momento y ahora está más regulado. Y tiene esa característica, digamos, que en las cabeceras de los valles principales hay volcanes y son áreas sensibles, son cabeceras de cuenca, digamos, que tienen esa particularidad y efectivamente el habitar ahí, digamos, la casa familiar, digamos, está ahí, da una perspectiva porque uno, aunque, no sé, esté la semana en Valdivia o a otras actividades, uno se va convirtiendo en un habitante de la comunidad. Nosotros, no sé, participamos en la junta de vecinos rural, digamos, de la zona. No voy a todas las reuniones, pero estoy al tanto de lo que pasa. Estás en el grupo de WhatsApp. Estoy en el grupo de WhatsApp, formamos una pequeña agrupación medioambiental con los vecinos como de esa parte del valle. En fin, hacemos cosas más o menos conectados con la comunidad local. Entonces al final uno está en distintos lugares y trata de involucrarse hasta donde puede. Algo sugeriste a propósito de esta relación con lo local relacionada con esto de la percepción del riesgo, ¿no? Una percepción del riesgo que es científica o más bien técnico-científica y hay una percepción del riesgo desde el plano local. ¿Lanín está activo también? Sí. O sea, los 3 volcanes que circundan la comuna están hiperactivos. ¿Y cuál es el estatus, si uno pudiera llamarle así a esa variable, la del riesgo, y a la percepción del riesgo en particular? ¿Cuál es el estatus de esa percepción del riesgo en Curarrehue, en esas comunidades? ¿Qué es aquello que se matiza cuando tú dices desde lo científico a lo local hay una distancia? Claro, hay una distancia por lo pronto en términos de si uno se fija en cómo se construyen estos instrumentos de información, digamos, que son los mapas de peligro volcánico y ese tipo de cosas, y que señalan zonas que son susceptibles de ser afectadas y que muchas veces son unos polígonos gigantescos que incluyen las zonas urbanas, incluso donde vive gente en esas comunas, y las consecuencias que eso podría tener, digamos. A eso me refiero a la distancia, básicamente porque la discusión que hemos estado teniendo es que si esas condiciones incluso de bajo peligro corresponden a escenarios probables o no, digamos, porque en teoría uno podría decir, bueno, ¿qué pasa si ocurre una erupción, una supererupción, como es el lenguaje no muy técnico, digamos, pero que alude a erupciones excepcionalmente grandes? Podríamos hacer ese ejercicio y probablemente si pasara, no sé, en el medio del país, toda Sudamérica sería afectado, por decir algo. También un escenario posible, pero muy poco probable. Entonces, a lo que me refiero es que lo que hace sentido a las personas es representar en ese tipo de información escenarios que sean realmente probables, o sea, cosas que realmente pudieran ocurrir para que tenga sentido que las procesen como una posibilidad real, de la misma manera que consideran probable que ocurran deslizamientos de ladera o inundaciones, digamos, que son fenómenos que tienen una frecuencia mayor. Entonces, a eso me refiero. Y la percepción que tiene en general la gente que habita, no solo la comuna de Curarrehue, en general ese tipo de lugares, digamos, o sea, más o menos cercano, que comparten territorio con volcanes, digamos, que parte de su territorio está en las zonas de peligro, es una cosa mixta, digamos. Tienden a pensar que la situación, digamos, es menos grave que la que las autoridades suelen presentar, porque como la recurrencia de las erupciones es relativamente baja, digamos, de varias décadas, digamos, muchos de los habitantes, sobre todo si esta es una comuna formada a mitad del siglo XX, entonces no tiene habitantes como muy antiguos que residieran exactamente en esos lugares. No han visto una erupción, digamos, claro, directamente, porque haya afectado el territorio. Lo más cercano que hay, curiosamente, no es la erupción del volcán Villarrica el año 2015, que fue muy pequeña, sino que la erupción del Calbuco 2015, que está mucho más al sur, pero que lanzó ceniza y cayó una
hay todavía en alguna parte una pequeña pátina, digamos, de las cenizas de erupción. O sea, no es una percepción tan alta como la que puede tener un habitante de qué sé yo, de la comuna de Pucón, por decir algo, Villarrica, pero están al tanto. Y ahí se da la particularidad de que, a pesar de que el volcán que está, o aparentemente está más cerca o que es más visible en la comuna es el Lanín, la cabecera del río Trancura, del valle del río Trancura, es otro volcán el más peligroso, digamos, para esa comuna, el volcán Quetrupillán, que está en parte en la comuna, pero que es capaz de hacer erupciones mucho más grandes. Entonces, si ese hiciera erupción, afectaría a esa comuna y a varias otras, digamos, alrededor también. Su historia eruptiva es un poco más robusta, tiene más impacto en ese territorio. Hay registros de erupciones mucho más grandes, no muy frecuentes. De hecho, no hay ninguna histórica realmente documentada, pero hay algunas relativamente recientes, me refiero del último milenio, probablemente, o los últimos 5 milenios, que sugiere que es capaz de hacer erupciones muchísimo más grandes que las que puede hacer el volcán Villarrica o el Lanín. Entonces es un escenario de menor probabilidad, pero que es mucho más intenso en términos del efecto si llegara a producirse. Claro, entonces hay una tensión entre el tiempo geológico y el tiempo humano, la escala humana. Hoy día en la mañana veía las noticias que el deslizamiento de ahí en Corral. Hubo un deslizamiento en Corral, cortó el camino, en fin, eso es bien frecuente. Me imagino que en estos territorios cordilleranos, en Curarrehue, eso es más importante en lo cotidiano que mi mapa de peligros geológicos. Yo vivo en una zona roja, como ¿por qué me tiñes de rojo? Sería la pregunta de lo local, si en realidad me cortas el camino. Eso es lo que realmente me da problema. ¿En Curarrehue hay asuntos de deslizamiento, remociones en masa que son frecuentes también? Es probablemente el problema más frecuente, descontado la inundación del río, que ahora está más controlada porque se han hecho ciertas intervenciones o hay un sistema de monitoreo bastante bueno, digamos, de esa situación. Pero el deslizamiento de laderas es algo relativamente común. De hecho, hace un par de años atrás fallecieron un par de personas en un deslizamiento en una localidad rural, digamos, de la comuna. Entonces, esa es claramente una situación que puede darse a lo menos una vez cada año, digamos, en distintas circunstancias. No siempre con esas consecuencias, pero es un escenario bastante común. Y efectivamente a eso me refería antes, en el sentido de que para la percepción que tienen los habitantes locales de las amenazas naturales, es diferente a algo que tiene una recurrencia y que por lo tanto experimentan año a año, digamos, a algo que tiene recurrencias más bajas, pero que no es cero o improbable totalmente, pero que digamos, no tiene la misma posibilidad de ocurrir cada año. Entonces hay que hacer un balance entre eso, y lo que yo trato de insistir, en lo que trabajo con los estudiantes que trabajan conmigo en temas de este estilo, digamos, es que los escenarios en los que se basa la evaluación del peligro y el riesgo sean escenarios, lo que llamamos como dentro de la ventana o el espectro de escenarios razonables o creíbles, digamos, y no esos extremos, digamos, que tienden a producir una sobreestimación y al final un efecto, digamos, contraproducente, porque si no se da ese escenario tan adverso, entonces se refuerza esa idea de que esta información básicamente no nos sirve, si no podemos hacer nada con ella, y más bien nos genera problemas, porque hoy día la normativa ha avanzado en el sentido de ir exigiendo, por ejemplo, que la inversión pública no se establezca ahí donde estos mapas señalan que son zonas de alto peligro, por ejemplo. Entonces eso incluso podría generar problemas en términos del desarrollo de la infraestructura en las comunas. Por eso que es tan importante esto de no minimizar el peligro y el riesgo, pero tampoco exagerarlo, porque el exagerarlo tiene una serie de consecuencias, digamos, negativas para los habitantes ahí. Y esa es una diferencia, porque, como decía antes, es bien distinto decir eso o exagerar, si tú quieres, a 200 kilómetros del lugar donde yo estoy haciendo un estudio, que viviendo en el lugar o sabiendo, digamos. Es como un requisito que todos vivamos en el lugar donde trabajamos, pero conocer de cerca, digamos, esa realidad, porque entonces ahí uno entiende cómo se matiza eso y podría, digamos, ofrecer soluciones, digamos, que se hagan cargo de esa realidad. Estamos tocando el tema de gestión
del riesgo y política pública, más o menos, está concentrado en esas materias. Hoy día los escenarios de cambio global y de gestión del riesgo pareciera ser que desde el punto de vista del Ministerio de Medio Ambiente, también en fin, de los ODS, son como los dos temas centrales, ¿no? Como gestión del riesgo y todas las acciones para enfrentarse al cambio global. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, las comunas, a propósito de este plan nacional, tienen que tener su plan, ¿cierto? ¿Cómo se llama exactamente? ¿Plan de riesgo? Sí, o de emergencia. Plan de emergencia, claro. Sí, es un instrumento que están levantando cada uno de los municipios, ¿cierto? No sé si traen recursos aparejados. Lo mismo pasa con los planes de acción climático, que tampoco tienen recursos aparejados. En el fondo se están levantando estudios como diagnósticos base y un plan para operar en el futuro. Pero, a propósito de lo que tú decías, la inversión pública, la creación de empleo, de infraestructura, el aumento de la productividad, como toda esa dinámica de la gestión pública y la planificación de los territorios, ¿cuánto realmente toma atención en estos planes de gestión del riesgo? Porque da la impresión que, tal como están las cosas hoy día en Pucón, en Villarrica y todas las infraestructuras que se han creado, no han puesto atención. Esa ha sido la crítica en los últimos 20, 30 años. Las comunas, los territorios han crecido y no han tomado en cuenta esta percepción, esta planificación del riesgo, estos mapas de peligro, en fin. Y hoy día estos planes tienen o tendrán alguna posibilidad de incidir, intervenir en la gestión de la política pública en esos territorios. Uno quisiera creer que sí, digamos, y entiendo que eso es lo que, es digamos, la idea, claro, el espíritu, digamos, de esos instrumentos, detrás, digamos, de la creación de esos instrumentos y la modificación de la ley de Senapred y todo, que es la que lleva a la introducción de esa nueva, digamos, tarea o exigencia a los municipios, digamos, que tiene una cosa positiva, digamos, que es cortar esta idea de hacer una planificación de arriba a abajo sin preguntar a las comunidades. O sea, esto tiene que ser hecho en las comunas, digamos, en los municipios. Pero claro, no transfiere recursos directamente o lo hace de manera indirecta y entonces las comunas se tratan de, digamos, como de arreglar su situación en la medida que los recursos les permiten. Podían, digamos, postular a ciertos recursos para costear esos estudios, en fin, pero ahí hay escenarios muy diversos, digamos, y además de eso, digamos, hay una cuestión metodológica detrás, digamos. Para la construcción de esos instrumentos hay una guía, pero esa guía no establece con precisión cómo hacer las cuestiones en un sentido un poco más técnico, digamos. Entonces, lo que yo sospecho que va a ocurrir es que vamos a tener algo parecido. O sea, primero me parece, hace poco leí que el porcentaje de avance de esos instrumentos es bien bajo. Creo que esta región tenía la región de los ríos, digamos, estaba muy avanzada, pero otras regiones estaban bien retrasadas. Me imagino que van a ser muy distintos entre sí, dependiendo de quién lo hizo, cómo interpretó la guía. No hay como mucho acompañamente. ¿Qué profesional le ejecutó? ¿Qué profesional, digamos, con qué idea, digamos, atrás? ¿Qué importancia le dio el alcalde o alcaldesa, digamos, como para que el tema sea relevante, etcétera? Y por supuesto la realidad de cada comuna es diferente también. Entonces la importancia que finalmente termine teniendo depende un poco de eso también. Yo creo que es mejor que antes, digamos, es mejor que nada. Antiguamente las comunas que tenían planes de emergencia, algunas se basaban en información de la condición de las amenazas naturales en el territorio, otras no lo consideraban, otras no tenían. Entonces tiende a homogenizar un poco, es un avance si uno lo quiere ver en ese sentido, digamos, comparado con una década o década atrás. Pero yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer y me parece que desde el punto de vista de lo que puede contribuir la comunidad científica o la academia es en el desarrollo de las metodologías, digamos, esta manera de hacer las cosas, esta forma de considerar los escenarios, de valorar, de cuantificar la probabilidad de ocurrencia de las cosas y no solo describir posibilidades sin distinguir entre algo que tiene una probabilidad de ocurrencia mayor o una probabilidad de ocurrencia menor, puede ayudar a que
en algún momento esos instrumentos se conviertan en herramientas realmente útiles para reducir el riesgo o mitigar el impacto de los procesos que reconocen en los territorios. Claro, no es solo como un modelo de gestión del riesgo, sino que también hay matices a propósito de las realidades, lo cordillerano, lo costero, en fin, los valles centrales. Me imagino que cada una tiene su dimensión espacial, geográfica singular. Yo recuerdo que había una campaña como de un geólogo para cada municipio en un momento. Bueno, yo diría un geógrafo para cada municipio, cada uno defiende su disciplina, pero en el fondo es... siempre recuerdo esto, que los planes de reguladores comunales, en la creación de esos instrumentos, lo diseñan normalmente arquitectos. Claro. Todo bien con la arquitectura, pero no tienen una formación ligada a tipos de rocas, tipos de suelo. Entonces diseñan un instrumento sobre la superficie que tiene que ver con el uso de esos territorios, pero no tienen conocimiento sobre lo que está ocurriendo bajo esa superficie. Claro, y muchas veces están más bien concentrados o tienen como la finalidad de regular el uso de las zonas urbanas, digamos, aledañas a las zonas urbanas. Entonces eso, claro, para comunas que son totalmente urbanas es razonable, digamos. Claro. Pero para comunas que son mayormente rurales, digamos, que el porcentaje de superficie urbana en relación con el total es mínimo, digamos, no tiene mucho sentido. O sea, digamos, no es que esté mal, pero muchos de los problemas, sobre todo lo que está relacionado con amenazas naturales, digamos, está mucho más distribuida en el territorio y no tiene que ver exclusivamente en ningún sentido, digamos, con las áreas urbanas. Entonces, no funciona de esa manera. Claro. Yo creo que es un asunto interdisciplinario. Hay otras dimensiones que intervienen y yo creo que el mayor avance de los últimos tiempos es entender que es un problema que tiene múltiples dimensiones y que ninguna disciplina por sí sola resuelve totalmente el problema. Luis, la semana pasada o antepasada estuvo esta conmemoración del terremoto de 1960 y todos los efectos que tuvo este mega evento en la población, en las infancias, como nos mostraban ahí la gente de historia, Karen Alfaro, bueno, sobre la infraestructura, sobre la vida humana y también sobre otros efectos en el territorio a propósito de la erupción del volcán Puyehue, Cordón Cauye, ¿no? Cordón Cauye. ¿Que fue cuántos días después? 36 horas después, 36, aproximadamente. un día y medio después. Cuéntanos un poquito de esa historia para quienes no estuvieron en ese evento. ¿Qué es lo que ocurre en ese minuto? Y tú hablabas de una dimensión que es como la correlación entre erupciones volcánicas y terremotos. ¿Cómo ocurrió eso en Chile? Y si existe algo así como una evidencia científica en el resto del mundo que declare esta correlación. Si es directa o no, digamos. Claro, es un tema bien interesante porque además es un tema una idea, digamos, que viene desde hace mucho tiempo. Yo mencionaba a Darwin, no es que Darwin hubiera como anticipado o formulado una hipótesis científica en los términos que lo haríamos ahora, pero sospechó, digamos, que había una correlación entre el terremoto y erupciones porque observó ambos fenómenos justamente cuando estaba de paso por Chile. En Concepción, ¿no? En Concepción, vio, claro, estaba en Chiloé cuando ocurrió el terremoto de Concepción, vio la erupción del volcán Osorno, viajó, vio a Fitzroy, no sé, a ver los efectos del terremoto Concepción, digamos. Y antes había visto otras cosas parecidas, o sea, digamos, su intuición, digamos, se basó en la experiencia directa que tuvo durante el viaje. Y eso ha estado presente durante mucho tiempo, tanto que se ha convertido en una especie de expectativa, digamos, cuando ocurre un terremoto de cierta envergadura. Entonces, en los últimos 30 años o algo así, se ha hecho en el mundo, digamos, bastante investigación para tratar de entender si es que realmente hay un mecanismo, porque como yo traté de comentar en esa presentación, que justamente fue el 22 de mayo, el día que se conmemoraban 65 años del terremoto, de mostrar esto, que es una de las dimensiones
que la ciencia puede aportar. Digamos que la coincidencia entre dos cosas no significa que haya una relación causal entre una y otra. Digamos, eso es lo primero, como que había que tratar de despejar si era sensato, digamos, pensar que hubiera una relación causal entre una y otra, principalmente entre terremoto y erupción, más que al revés, digamos. Sí. Y efectivamente lo que ha permitido casos como la erupción del Cordón Cabo y el terremoto de Valdivia, digamos, de 1960, es que es un caso que se puede estudiar. No es exactamente como estudiaríamos una situación de ese estilo hoy día, con instrumentos, con, en fin, con otras tecnologías, pero permitió hacer algunas observaciones que a su vez permitieron demostrar que era razonable pensar que hubiera una relación causal, es decir, en la erupción, en el desarrollo de la erupción, o las características que tuvo, digamos, esa erupción, se observaron patrones que son consistentes con que exista una relación causal entre el terremoto y la erupción, porque hay un mecanismo físico que podemos invocar para hacer esa conexión. En este caso, básicamente tiene que ver, porque hay varios mecanismos posibles, digamos, que tiene que ver con que el paso de las ondas sísmicas en el momento del terremoto, no un mes después, un año después, una década después, producen un cierto efecto sobre la superficie siempre que se den ciertas condiciones. Claro. Y esas condiciones, de alguna manera, se pudieron demostrar. Acompañado eso de una cierta condición que tiene que presentar el volcán receptor, digamos, de ese tren de onda sísmica. Entonces, es una serie de condiciones y eso hace que sean pocos casos observados donde se pueda realmente creer que existe esa correlación en base a observaciones, digamos. Y el problema es que si tú aumentas la ventana temporal, o sea, miramos las erupciones que ocurrieron, no sé, un año después de un terremoto, claro, van a haber algunos casos, pero entre más grande el tiempo, el mecanismo del paso de las ondas sísmicas deja de funcionar, es como instantáneo. Claro. Se podrían ser otros mecanismos, pero no el principal. Y entonces, en ese sentido, este caso, digamos, es importante porque es uno de los mejores ejemplos de eso documentado científicamente. Y justamente es importante porque se conjuga una serie de condiciones que no es fácil que se repitan, digamos. Para empezar, no ocurren terremotos de magnitudes sobre 8.5 todos los días, digamos, en cualquier parte del mundo. Ni ocurren con zonas de ruptura que estén frente a volcanes que tienen sistemas magmáticos, digamos, superficiales, propensos a hacer erupción, digamos, en el corto mediano plazo, con ciertas características, digamos, además que las hagan buenos receptores de esa deformación, digamos, el paso de esa onda sísmica y su efecto en la corteza. Entonces no son muchos casos y por lo mismo que se vuelven importantes, porque, digamos, la ciencia, por lo menos en esta disciplina, avanza mucho con los casos de estudio. Digamos, la volcanología es, en el fondo, uno podría hacer como la historia de la ciencia de la volcanología, como una historia de las erupciones. Digamos, cada erupción ha provocado, digamos, un salto en el conocimiento. Claro. Y en el intertanto hay un avance, pero es un avance, digamos, un poco más lento. Las erupciones empujan el conocimiento, explota, digamos, el conocimiento literalmente motivado por ese tipo de acontecimientos y los terremotos. Claro. Pasa. ¿Y entonces existe otro caso singular en Chile? ¿En tiempo histórico o antes? Claro, hay un problema, digamos, con eso, que es la calidad del registro. Entonces hay algunos casos que parecen ser buenos candidatos. Hay actividad, por ejemplo, lo pongo en otro término, hay casos que no son buenos candidatos, pero que sí están o suelen ser nombrados como buenos candidatos. Que ¿El de Concepción? El Concepción y la erupción del volcán Osorno, porque la erupción empezó antes que el terremoto, un mes antes, entonces no podía haber posible, digamos, una relación causal. Podría pensarse al otro lado, pero no tiene ningún sentido. Entonces, en el registro histórico hay un poco ese problema, digamos, de algunos eventos que se registraron cercanos en el tiempo, en el espacio, y por lo tanto se mencionan como buenos candidatos. Hay algunos otros, en la zona central, en fin, que están menos documentados y también son menos espectaculares.
el más claro es efectivamente el cordón Cauye, digamos, porque concurre todas las condiciones que se necesitan para eso. Digamos, yo en el tiempo me he ido, digamos, convenciendo que esa conexión directa, es decir, que realmente ocurra una erupción y no algún tipo de manifestación superficial un poco más intensa de emisión de gases o algo así, solamente, a consecuencia de un terremoto es un escenario menos común, mucho más escaso, digamos, menos probable. Pasa otro tipo de cosas, se espera que los terremotos generen otro tipo de consecuencias sobre los volcanes, sobre la cadena de volcanes, sobre la cordillera, en fin, al interior, digamos, del continente. Pero una erupción propiamente tal requiere a su vez otras dos condiciones adicionales, digamos, que el volcán esté preparado, digamos, y que tenga un sistema alimentador orientado de una manera favorable a la deformación que produce el terremoto. Y entonces son dos condiciones que no son tan simples de satisfacer. Perfecto. Luis, tenemos la situación Obda Serna-Geomín, podemos o no tocarla, a propósito del monitoreo crítico que se ha trasladado como a una noticia a propósito del uso de inteligencia artificial para el monitoreo y el dejar a un costado a la experiencia humana en ese asunto. Pero eso es un tópico, pero a propósito de los volcanes, nos preguntábamos siempre, ¿no? ¿Cómo la cordillera de los Andes es un ícono relevante de la identidad nacional? Los volcanes que están en la cordillera de los Andes, en el caso chileno, son también parte de ese símbolo. En alguna bandera chilena al inicio de la República está presente en la bandera. Un volcán en erupción, no recuerdo exactamente en cuál de las banderas originales del país. Entonces es una historia antigua, la relación de nuestra, un poco un fetiche, pero una cosa presente, ¿cierto? El volcán... y el volcanismo en Chile parece ser, a propósito de la creación del OBDAS, una cosa que tiene un monitoreo de largo aliento. Ya, podríamos pensar, ¿cuándo se crea el OBDAS? ¿2007? El observatorio se creó en 1996 de manera bien modesta. La Red Nacional de Vigilancia Volcánica se creó el año 2009, después de la erupción del volcán Chaitén en el 2008. Ya, o sea, podemos casi 20 años, al menos desde la creación del OBDAS, uno podría pensar que es de los temas como con mayor data en monitoreo, ¿cierto? Como uno piensa en otras dimensiones de la cordillera de los Andes, fauna, flora, qué sé yo, y cuesta encontrar casos donde los monitoreos sean de larga data. A propósito de tu experiencia en Kielar y de ese instituto, y a propósito de las conversaciones que hemos tenido en Andes del Sur de tener un instituto de montaña y de pensar la cordillera de los Andes y su volcanismo a escala nacional. ¿Cómo ves la situación del conocimiento sobre volcanes en el país? Hace un tiempo atrás, hace un ratito atrás tú decías, estamos mejor en los planes de emergencia, en fin, pero hay otras dimensiones en el conocimiento científico, en la relación del conocimiento científico con lo local, con la política pública. Un poco una pregunta así general sobre la situación del conocimiento volcánico en el país. ¿Cómo ves esa dimensión? Bueno, yo creo que ha avanzado significativamente, depende cómo queramos medirlo, digamos, pero por ejemplo, el número de profesionales que se dedican en algún sentido al estudio de los volcanes o a la operación de una red de monitoreo o lo que sea en relación con eso ha aumentado significativamente. Yo cuando estudié geología hace varios años atrás, digamos, solían los profesores de la época hablar de los volcanólogos, digamos, y nombraban, no sé, 2 o 3, digamos, nombre y apellido. Chileno, sí, chileno. Y era más bien una rareza, digamos, en comparación con los profesionales en otras disciplinas, digamos. Eso ha aumentado significativamente en el último tiempo. Hoy día hay muchos más egresados de escuelas de geología del país que han hecho sus tesis en ese ámbito y que han seguido, por ejemplo, haciendo estudios de doctorado en esa línea y que incluso ya se han incorporado como académicos de algunas universidades para desarrollar esa línea. Entonces hay una situación en ese sentido que ha cambiado. También ha aumentado significativamente el número de publicaciones científicas que aluden a volcanes o estudios de ese estilo en los últimos años también.
Y el tema está mucho más presente que hace 20, 30 años atrás en lo que comentábamos antes, digamos, las estrategias de gestión del riesgo de desastre, digamos, de alguna manera lo incorporan, como decía en la normativa para las decisiones de inversión pública, en esta exigencia que tienen los municipios de incorporar estas dimensiones. Uno puede considerar que todavía hay muchas cosas que hacer, la metodología se puede discutir, revisar, mejorar, pero está mucho más presente que antes, en ese sentido ha avanzado mucho. Y también que una cosa bien significativa como parte de esta estrategia de mitigación, que son las redes de instrumentos. Claro. Lo que el país montó, yo participé en el diseño de ese programa y después me tocó dirigir, digamos, todo ese grupo unos años. Lo que se estableció en el año 2009 era un orden de magnitud más importante que lo que había antes, que era un esfuerzo honesto, en fin, útil, pero muy modesto, digamos, en términos de recursos, de capacidad. Entonces eso cambió muchísimo y hoy día se monitorean del orden de 44, 45 volcanes, no todos en la misma condición, pero razonablemente bien, digamos, a un estándar que es comparable con el que se utiliza en otros países, sin, digamos, perder de vista que hay todavía otras tantas diferencias con cómo se hace en Japón, Estados Unidos, en Islandia, no sé, o en Italia, por nombrar algunos países que tienen tradición en eso. Pero ha mejorado muchísimo en términos del número de estaciones y de la capacidad de interpretar la información. Ahora, en ese plano, que es la capacidad de interpretar, es donde yo creo que hay más cosas que hacer. Yo creo que el problema no es hoy día, o el desafío, digamos, no es de cantidad de equipo, digamos. En general, creo que el problema no es necesariamente la ferretería, digamos, sino que la capacidad de interpretar esas señales, porque requiere un conocimiento previo, una experiencia y metodología, digamos, y eso es normalmente más lento y también es lo que es más difícil que los estados entiendan cómo parte el desafío. Es más fácil convencer al estado de comprar sismómetros que de contratar a un sismólogo, por decir algo. ¿Y eso lo resuelve la inteligencia artificial? ¿Lo modela? Sí, claro, yo puedo dar la misma respuesta general que uno da para el uso de esas herramientas. Ayer teníamos una conversación sobre ese tipo de cosas con los colegas del claustro del instituto. Yo soy de los partidarios, digamos, del uso de ese tipo de herramientas. Cuando yo estuve a cargo de ese programa, ya estábamos probando ciertos métodos que en esa época no se acostumbraba a llamarles inteligencia artificial, claro, pero eran básicamente lo mismo que ahora o parecido. Digamos, en esa época eran fundamentalmente métodos de reconocimiento de patrones, que básicamente se entrena un sistema, claro, para que reconozca ciertas características que tienen las señales y, digamos, y se interpretan de una cierta manera, que el objetivo que tenían era estandarizar la capacidad de interpretación o la interpretación que se hacía de las señales y aumentar la eficiencia de la red, porque a medida que se agregan instrumentos, la cantidad de datos que genera la red va creciendo a un punto en que se hace inmanejable, digamos, por personas, digamos, de carne y hueso. Entonces, yo ya en esos años, que estoy hablando de alrededor hace 10 años atrás, digamos, había esa discusión porque a mí me parecía que si la red iba creciendo, si hacíamos la misma proyección, entonces en 10 años necesitábamos un observatorio con 200 funcionarios encargados de eso y ni siquiera en los países desarrollados y una cosa así. Entonces, había que introducir métodos, digamos, de automatización para usar convenientemente esa información. Y el problema de no hacerlo es que la red empezaría a producir datos que nadie usa, digamos, o que se subutilizan, y entonces perdería un poco sentido, digamos, la inversión, digamos, que hace el Estado en ese tipo de red. Entonces a mí me parece que eso es un paso que en algún momento hay que dar. Lo que en particular o cómo lo estén haciendo, yo de hecho desconozco los detalles, yo hace unos años ahí, digamos, pero tengo bien poca conexión directa con los antiguos funcionarios, converso con algunos por cosas así más profesionales o académicas. No conozco los pormenores, pero como en todas las cosas me imagino que hay maneras apropiadas y otras no tanto de hacerlo, porque uno de los desafíos que tiene el uso de esta herramienta es justamente cómo se produce una transición
de manera que las personas jueguen un papel, digamos, y no sea la experiencia humana, digamos, desechada así con esta idea que es como el otro extremo. Yo soy partidario del uso de esa tecnología, digamos, pero no creo que resuelvan todos los problemas, digamos, ni le podamos confiar así como el 100% de la tarea, digamos. Tiene que haber una supervisión probablemente desde el punto de vista humano, tiene que haber una supervisión cualitativa a la vez que cuantitativa. Me quiero trasladar a otra discusión que tiene que ver con la misma pregunta de la existencia de Keller, la existencia de Sigiden, que piensa en el riesgo volcánico y no de otras variables, de riesgo. Entonces, la dimensión ciencia-arte, que la explorábamos aquí en el encuentro de investigadores el otro día, digamos, cuando los geólogos se hacían las preguntas sobre la ciencia y se incorporaba una artista visual, un historiador del arte, perdona, a discutir una misma pregunta, pero la matizaba, ¿no? Entonces, Sigiden ha desarrollado un poquito esta materia, como círculos virtuosos, relaciones virtuosas entre ciencia y arte. Estábamos hablando muy de las métricas y de los modelos y de los patrones. ¿Cómo ves tú esta otra dimensión, de la dimensión de las artes y de las humanidades, integrándose a la gestión del riesgo, integrándose a la dimensión de los peligros, integrándose a la articulación de la ciencia con la sociedad? ¿Cómo ves esa relación? A mí me parece que es una cuestión fundamental si es que queremos que el objetivo de todo eso final, digamos, es reducir el impacto de este tipo de procesos naturales, digamos. Es lo que fijado que ocurre, digamos, en otros países que enfrentan situaciones parecidas, digamos. O sea, estas dimensiones, digamos, más allá de las que cubre estrictamente la ciencia o una disciplina científica, se han ido incorporando. La discusión que se produce al interior de los centros de investigación o de la academia, digamos, en esos términos, es más bien como de estrategia. Una cosa es que, por ejemplo, valoremos la interdisciplina en la manera de abordar un problema, o la transdisciplina para entender, digamos, la complejidad de ciertas cuestiones. Pero otra cosa es que queramos tener todo eso metido dentro de un mismo centro. Y eso es más bien lo que hay distintos modelos, digamos. En mi experiencia, yo participé de Sigiden unos años. Hay un riesgo en eso, que es tratar de cubrir todo dentro del mismo grupo, pero con recursos que están pensados más bien para hacer una o dos cosas, digamos, y tratar de hacer 10 con la idea de cubrir todas esas dimensiones. Me parece que un efecto que puede tener eso es que finalmente se debilitan las 10, digamos, más que realmente hacer algo muy significativo. Hay otra estrategia que es más bien digamos, desarrollar con más fuerza una o dos áreas de donde podemos tener más fortaleza e interactuar con otros actores, digamos, que desarrollan las otras y producir ese resultado integrado, claro. Yo tiendo a preferir eso, digamos, porque es muy difícil cubrir todas las áreas del conocimiento. Los instrumentos que financian la operación de estos centros no están muy diseñados para hacer cosas de una envergadura tan amplia. Entonces, tiendo a favorecer cierta concentración en algunas cosas, pero no significa que esos grupos no puedan interactuar con otros que desarrollan las otras dimensiones y encontrarse en un plano intermedio. Este modelo de los nodos, de los laboratorios naturales, tiene un poco esa filosofía, o por lo menos crea condiciones para que se produzca ese tipo de encuentros, y a mí me parece que son enriquecedores, digamos, en términos de, por último, comentaba en algunos de esos encuentros donde estaba presente, por último, saber que existe o conocer personas que hacen esas cosas. No necesariamente vamos a, no sé, desarrollar un proyecto conjunto o vamos a escribir un libro después de eso. No todo es como un resultado como práctico, inmediato. Pero por lo menos yo sé que hay gente que está pensando, no sé, en una dimensión que es diferente a la que cultivamos nosotros. Yo creo que eso enriquece la experiencia de todos, digamos, y ecualiza de alguna manera la forma en que nosotros vemos el problema, entendiendo que hay esas otras dimensiones, aun cuando no las cultivemos. Yo tengo como esa apreciación. Teníamos ayer, por ejemplo, una discusión respecto de hasta dónde incorporar dentro del ámbito de las ciencias de la Tierra, digamos, de las ciencias del sistema Tierra, que es el nombre del doctorado que tenemos ahí,
las dimensiones sociales, y por lo menos mi posición es que no habría ningún problema con enfrentar problemas que incluyen componentes de orden social. La diferencia puede ser metodológica. En una facultad de ciencia nosotros hacemos cosas más cuantitativas, digamos, y por lo tanto podríamos abordar eso de una manera más cuantitativa. ¿Sabes? Por ejemplo, para no alargarme, que la resiliencia, por ejemplo, que es como nosotros la vemos, para mí es una fórmula o es un gráfico, digamos, Claro. que tiene un pic de operación y una caída y después se recupera. Pero es lo mismo, digamos, podemos analizar el mismo fenómeno, digamos, con herramientas diferentes y en la integración finalmente a lo mejor obtenemos algo más sólido. Perfecto. Luis, ya tenemos que ir terminando en esta conversación. Tocaste ahora en la última parte estas posibilidades que tiene el Laboratorio Natural Andes del Sur de explorar dispositivos, fórmulas para conectar ciencia-sociedad. Nosotros estamos en eso. De hecho, tenemos que conversar sobre Curarrehue, que es una caja cultural, va a estar en ese territorio en noviembre. Sería bueno ahí dialogar. Entonces, ¿cuál sería... Siempre terminamos con esto, ¿no? Como una recomendación, un mensaje para... le hemos estado hablando un poco a la política pública, también a la ciencia, al principio al territorio, a la dimensión local. ¿Cuál sería un mensaje tuyo como investigador en volcanes para el futuro? En el fondo, un mensaje para los estudiantes, para la academia, sobre la dimensión volcanes. Decías que se han ido incorporando, que ha ido creciendo, pero me imagino que hay todavía brechas, me imagino que hay todavía posibilidades. Entonces, algún mensaje que sea interesante como para estimular la producción de conocimiento científico en la cordillera de los Andes. Hay varias cosas que decir en ese frente a esa pregunta, pero una de las cuestiones que me interesa, que hemos estado tratando de hacer en el último tiempo y que anima a la creación de un curso optativo que estoy haciendo ahora este semestre sobre riesgo volcánico, es al desarrollo de la expresión, digamos, más profesional y menos científica o académica del estudio de los volcanes, porque justamente uno de los desafíos que hay en muchos lugares, digamos, es aterrizar, digamos, ese conocimiento a soluciones prácticas, digamos, al diseño a la adopción de medidas de mitigación que sean realizables por parte de las comunidades locales o las agencias a cargo o del gobierno central, digamos, pero que tengan ese componente. Entonces, esta dimensión más profesional es algo que debiera desarrollarse más y puede desarrollarse más porque hay capacidad, digamos, para formar profesionales en ese sentido, digamos, y necesidades en los territorios como para que eso se desarrolle. La otra cuestión importante, quizás más orientada a los desafíos que enfrentamos desde la academia en el plano del estudio de los volcanes, es a incorporar estas otras dimensiones que comentábamos sin necesariamente desechar las metodologías que nosotros utilizamos o en fin, lo que hacemos, pero sí entender que hay necesidad de estimular ciertos espacios de encuentro entre esas distintas aproximaciones, porque el problema, en el sentido, por ejemplo, del impacto de las erupciones, y lo mismo podríamos decir para otro tipo de procesos, incluye aspectos que una disciplina por sí solo no puede resolver. Entonces necesitamos de alguna manera incorporarlo. Y el mensaje que yo le diría, transmito a los alumnos y también colegas, digamos, colegas más jóvenes incluso, más bien, es que no hay que tener miedo de eso. Yo encuentro que al final es un encuentro que es súper estimulante, que uno encuentra cosas súper interesantes en lo que hacen otros colegas con otra mirada, digamos, y lejos de desviarnos de nuestros temas de interés o minimizar el aporte que podríamos hacer desde nuestra experiencia, se enriquece, ganamos todos, quedamos con la sensación de estar haciendo algo que además de interesante, en este sentido también puede ser útil, y esto de sentir que lo que hace uno es útil, incluso en ese sentido como más práctico, cotidiano, claro, no es una mala cosa, digamos, desde la perspectiva de alguien que se dedica a la ciencia, incluso estando en el ámbito de la ciencia básica y preocupado de
problemas como fundamentales en una disciplina. Permear el conocimiento sería algo como a compartir y a mensajear. Gracias, Luis, por esta conversación. Un gusto. Nosotros, bueno, hoy día hablamos de interdisciplina, de distintas métricas, mecanización del conocimiento, modelos, patrones, volcanes activos, esta singularidad de Andes del Sur, arco volcánico activo. En unas próximas sesiones hablaremos de otros atributos del Laboratorio Natural Andes del Sur.